Bueno, entonces lo que vamos a ver en esta segunda parte de la presentación de hoy es cómo hacemos para, en una simulación de dinámica molecular, fijar la temperatura y la presión. Desde ya les digo, lo que les voy a contar son las ideas básicas de las metodologías que más se usan, y no se preocupen por, no se preocupen por la complejidad que puedan ver en las ecuaciones, porque eso es algo que cuando ustedes van a hacer una simulación de dinámica molecular, eso ya está programado, los parámetros de los distintos termostatos y barostatos sugeridos en el 98% de los casos, 99% de los casos funcionan bien. Es simplemente para que tengan una idea de los métodos que se aplican y los problemas que pueden tener esos métodos. Bueno, ustedes saben que en termodinámica estadística tenemos lo que se llaman diferentes tipos de ensambles de acuerdo a qué magnitudes se mantienen constantes. O sea, si tengo constante el número de partículas, el volumen y la energía, tengo el ensamble microcanónico. NBT, tengo el ensamble canónico, y si tengo N, P constante y T constante, tengo, ay, no me acuerdo cómo se llama, bueno, tengo este otro, el NPT. En dinámica molecular decimos NBT, NPT. ¿Te acordás vos, Viviana, cómo se llama el NPT? El isobaric isothermal. Isobárico isotérmico, ahí está, el isobárico isotérmico. Le hicieron esa pregunta a mi estudiante y yo, pánico, NPT. NPT, claro, NPT, NBT. Este sí, porque es microcanónico. Bueno, entonces, decíamos en la presentación anterior que propagábamos usando las ecuaciones de Newton. Ahora, sin embargo, si yo hago una propagación de las ecuaciones de movimiento de un sistema usando las ecuaciones de Newton, lo que tengo que se me mantiene constante es la energía. Y en muchos casos lo que es de interés es que se mantenga constante la temperatura y no la energía. Entonces, ¿cómo puedo modificar la evolución temporal del sistema para hacer que se mantenga constante la temperatura y no la energía? Y la otra cuestión que tenemos es que muchas veces no solo quiero tener constante la temperatura, sino que también quiero mantener constante la presión. Entonces, ¿cómo hacemos para poder mantener constante la presión? Bueno, empezamos con los termostatos. La temperatura de un sistema mide la energía cinética promedio. La energía cinética promedio en total es 3 medios de N, donde N es el número de partículas, por la constante de Boltzmann por la temperatura absoluta. O sea, la energía cinética en promedio por partícula es 3 medios de la constante de Boltzmann por T. Esta es la ecuación clave. Entonces, T constante significa una energía cinética constante. Y por lo tanto, la energía total del sistema se modifica. En termodinámica clásica, esta forma de modificar la energía es porque el sistema intercambia energía con un baño termostatizado. ¿Cómo podemos hacer entonces una dinámica para mantener T constante? Yo les voy a mostrar, o vamos a discutir estos métodos que están acá. Uno que se llama escalado de velocidades inmediato, otro que es escalado de velocidades amortiguado, otro es el método que se llama de Andersen, que fuerza la ecuación de Maxwell y Boltzmann, otro que aplica una ecuación que se llama la ecuación de Langevin, y un último método que acopla el sistema a un baño. Bueno, no se asusten por las ecuaciones si las ven complicadas, ¿no?
Es para que tengan una idea de qué van estos métodos. Entonces, el primer método, el más simple, y es tan simple que no se usa, pero sirve para introducir otros métodos, se llama kinetostático y consiste en hacer un simple escalado de las velocidades. La energía cinética, dijimos en un momento dado, la termodinámica estadística me dice que tiene que ser 3 medios del número de partículas por kb por t, y yo en mi dinámica la puedo calcular sumando las energías cinéticas de todas las partículas, que es un medio de la masa de la partícula por su velocidad al cuadrado. Entonces, puede ser que para las velocidades que yo tengo en un momento dado, tenga acá una T que es distinta de T sub B, que es la T del baño, que es la temperatura que yo deseo tener en mi sistema. Entonces, ¿qué hago? Multiplico las velocidades todas las velocidades por un mismo factor para llegar a la TB deseada. O sea, fíjense, todas las velocidades van multiplicadas por un factor alfa cuadrado que hace que acá tenga T sub B en lugar de tener T. De la igualdad digamos, del cociente entre estas dos ecuaciones, lo que podemos ver es que alfa es igual a la raíz cuadrada del cociente entre la temperatura del baño y T. Entonces yo hago un paso de dinámica molecular, mido o calculo las velocidades y calculo entonces la energía cinética con esta fórmula, y si no me da T sub B, escalo las velocidades para que lo fuerzo a que me dé T sub B. Entonces, este método produce un salto brusco de la temperatura, lo cual claramente es algo artificial, y en el transcurso de una dinámica me puede traer montones de problemas, como por ejemplo que me explote todo el sistema. Entonces, por ese motivo no se usa. Sin embargo, por muchos años se utilizó un termostato que se llama el termostato de Berentzen, que es parecido al método de Resina, o sea, hace un escalado, pero en vez de hacer un escalado para llevar la temperatura del sistema a la temperatura del baño en un paso, lo hace en pequeños pasos. ¿En qué consiste esto? Bueno, utiliza una ley como la ley de enfriamiento de Newton, donde el cambio de temperatura con respecto al tiempo es proporcional a la diferencia entre la temperatura del sistema y la del baño. Y este factor 1 sobre tau que está acá es el que mide el acoplamiento entre mi sistema y el baño. Multiplicando por delta T a ambos miembros, puedo aproximar T como T sub B menos este término que está acá. Con lo cual, cuando hago el producto del cociente T sub B sobre T sub B cuadrado, me da que alfa es esto que está acá. Entonces, con esta fórmula, yo lo que hago es calcular cuál es el alfa para que se cumpla esta ecuación. En vez de hacer el delta T en un solo paso, hacer el delta T en pequeños pasos. Es un escalado, pero no es un escalado en un paso, sino que es un escalado en múltiples pasos, donde va mirando en cada intervalo qué alfa tengo que aplicar. Entonces, la velocidad con que se alcanza la temperatura deseada depende de la fuerza del acoplamiento. Si este tau es muy chiquito, entonces el acoplamiento es muy grande y estoy casi en el kinetostato. Y por el contrario, si este tau es grande, entonces el acoplamiento es chico y tarda mucho más en alcanzarse, sería el caso este rosa, ¿no? Tarda mucho más en alcanzarse la temperatura deseada. Entonces este método tiene la virtud de ser muy sencillo de aplicar, pero tiene un gran problema. Alcanza la temperatura correcta del sistema, pero no se obtiene la distribución correcta. ¿A qué me refiero con la distribución?
es que un sistema que está a temperatura constante tiene una distribución de velocidades. Entonces no es solamente importante el valor promedio de las velocidades, sino que es importante la distribución de las velocidades. Y si ustedes, está demostrado que el termostato de Berentzen no sigue la distribución de velocidades de Maxwell y Boltzmann. Por eso no es un buen termostato, porque ustedes saben, no es lo mismo, una cosa es que se mantenga el valor promedio de una propiedad, y otra cosa muy distinta es tener la distribución correcta. Hay todos los fenómenos que son activados, que requieren una cierta energía de activación, y que ocurren con las colas de la distribución. Si yo no tengo la distribución correcta, lo voy a estar simulando mal. Por eso fue un método que se utilizó mucho, pero que ya está siendo dejado de lado, ya hace unos años que ha sido dejado de lado. ¿Alguna pregunta con esto? Bueno. Otro termostato muy utilizado es el termostato de Anderson. El termostato de Anderson lo que hace es forzar a que se cumpla la ecuación de Maxwell y Boltzmann, o sea, la ecuación que me da la distribución de velocidades. ¿En qué consiste? Una o varias partículas del sistema son seleccionadas al azar, y en un instante, en ese instante que yo las selecciono, les reasigno sus velocidades de manera aleatoria, sacando las nuevas velocidades de la distribución de Maxwell y Boltzmann. De esta manera, cuando yo hago una dinámica suficientemente larga, me aseguro que las velocidades tienen una distribución correcta. Ahora, este método tiene como desventaja fundamental que altera la dinámica del sistema. Pues ustedes imagínense que yo tengo una molécula moviéndose con una determinada velocidad y en un punto, porque salió seleccionada al azar, yo le cambio la velocidad por cualquier otra. Es como si se chocara contra algo que no existe y sale para cualquier lado, con otra velocidad distinta. Eso tiene como principal desventaja que yo no puedo estudiar ninguna de las propiedades que tienen que ver con la correlación de las partículas, o sobre todo con la correlación de las velocidades que tienen que ver con los coeficientes de difusión. Entonces el método de Anderson me da la distribución correcta de velocidades, pero me altera la dinámica. Si quiero ver cualquier cosa que esté relacionada con lo que tardan, o con la forma en que difunde una partícula en un medio, lo voy a estar estudiando mal. Bueno, y acá ven cómo se llega a la temperatura deseada dependiendo de la fracción de partículas que yo tome y les reasigne las velocidades en cada momento. Si tienen alguna duda, frénenme, no me dejen seguir, porque me imagino que se va haciendo cada vez más complicado. Bueno, la ecuación de Langevin es la ecuación fundamental para un termostato que se utiliza mucho, que se llama el termostato de Langevin. La ecuación de Langevin es una ecuación que describe el movimiento de una partícula en un medio viscoso, como en este caso, por ejemplo, que yo querría estar estudiando el movimiento de esta partícula roja en el campo gravitatorio cuando va cayendo en el medio de un fluido. Entonces, yo podría, digamos, lo ideal sería, otra vez, estudiar la dinámica de todas las partículas, la roja y cada una de las partículas que forman el fluido. Ahora, cuando yo aplico la ecuación de Langevin para una situación como esta, considero la partícula roja y al fluido no lo considero como que está formado por partículas, sino que lo considero como de la siguiente manera. Es un método de reducción de la dimensionalidad. Me centro en una partícula, la partícula roja, y el fluido lo describo de manera aproximada. ¿Cómo describo el efecto de las partículas azules
sobre la partícula roja usando la ecuación de Langevin. La ecuación de Langevin me dice lo siguiente: la fuerza sobre la partícula roja está dada por, en ese caso anterior en el dibujito era la fuerza gravitatoria, pero digamos la fuerza del campo, menos la fuerza viscosa. Esta es la fuerza que hacen las partículas azules que siempre se oponen al movimiento a lo largo del campo, y una fuerza aleatoria. O sea, estos dos términos dan cuenta de lo que hace el fluido, en este caso las partículas azules, sobre la partícula roja. O sea, hacen dos cosas. Tienen una fuerza que siempre se opone a la velocidad de la partícula roja, y tienen una fuerza que está acá, que es la fuerza aleatoria. Y digamos, la importancia de esa fuerza aleatoria, que viene a simular los golpecitos que las partículas azules van dando aleatoriamente a la partícula roja, no como este primer término que siempre se opone a su velocidad, por eso esto es aleatorio. Este parámetro que mide el acoplamiento depende de la temperatura y de la fuerza viscosa, que depende del medio. O sea, es como que la fuerza viscosa y la fuerza aleatoria están relacionadas a través de esta ecuación que involucra la temperatura. Entonces, ¿cómo podemos usar esta característica para hacer un sistema que tenga T constante? Cada partícula de mi sistema, cuando yo uso el termostato de Langevin, cada partícula se mueve en un medio viscoso. La interacción con ese medio es la que hace que mis partículas eventualmente alcancen la distribución correcta, que es la distribución de Boltzmann. Y el parámetro que tengo que fijar es la fuerza disipativa, este sigma que está acá. Es un parámetro que hay que fijar. Entonces, este termostato es simple, da dinámicas que son muy estables. Tiene como una de sus desventajas es que es un método estocástico. O sea, yo hago distintas simulaciones partiendo de la misma condición inicial y voy a obtener resultados distintos. ¿Por qué? Porque la fuerza aleatoria, esa R que estaba en la ecuación anterior, en cada paso va siendo distinto. Bueno, y otra virtud que es importante, que ocurre mucho con los métodos que son aleatorios, es que me facilitan que el sistema se comporte, o facilitan que eventualmente el sistema sea ergódico, que se cumpla la hipótesis ergódica. ¿Alguna duda o pregunta? Bueno, acá tienen distintos, digamos, pueden ver cómo el sistema alcanza una temperatura distinta para distintos parámetros de la fuerza de fricción. Cuando ustedes van a usar, por ejemplo, el manual de Amber y ponen el termostato de Langevin, ya tienen por defecto los parámetros estos puestos que en el 99% de los casos funcionan bien y no les generan problemas. Bueno, y el último de los termostatos que les quería contar es un termostato que se llama Denose-Hoover, que tiene, es el más realista porque lo que hace es modifica el hamiltoniano, modifica la energía del sistema agregando una partícula que representa a lo que sería el baño térmico, y ese baño térmico está representado por una coordenada adicional S que tiene, bueno, tiene esta energía potencial, tiene esta energía cinética. Básicamente modifico las ecuaciones de movimiento porque hago que mis partículas ahora interaccionan con un baño. Y el parámetro Q que aparece acá es el parámetro, fíjense que cada termostato tiene un parámetro que yo tengo que ajustar. Bueno, el parámetro Q determina la fuerza del acoplamiento entre el sistema y el baño,
y puede hacer que la temperatura fluctúe mucho o poco según el valor que se elija, ¿no? Como se ve acá, pueden fluctuar mucho o puede fluctuar poco. El termostato, este es el más exacto de todos los termostatos, tiene la gran ventaja que es determinista. Determinista quiere decir que yo empiezo con una simulación en determinadas condiciones y obtengo exactamente el mismo resultado. Entonces, eso es una ventaja, ¿no es cierto? Ahora, complica la integración de las ecuaciones de movimiento por ese término logarítmico y tiene como desventaja que puede no dar dinámicas que sean ergódicas, o sea que el sistema visite todas las regiones del espacio de las fases. Entonces, esta es su principal desventaja. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ya con los termostatos, ya ahora termino. Vemos un cachito, un barostato y ya está. Sí, profe, tengo una pregunta. Sí. Mi pregunta es, ¿existe algún parámetro para saber que el termostato está en equilibrio térmico? O sea, que yo lo empleo de pronto, pues yo veo que en cierto modo la temperatura llega como a un plató, un cierto equilibrio, pero ¿existe algún parámetro que se pueda medir que yo sepa que mi sistema ya está en equilibrio térmico? Bueno, mira, para el tema del equilibrio térmico es todo un tema. Vos, cuando vas haciendo la dinámica, lo que vas a tener es que el programa te va a ir escribiendo en distintos momentos la temperatura que vos tengas en ese momento. Y tal como vos dijiste, se observa que el sistema tiene, primero, hay toda una etapa de la preparación de la simulación que se llama el calentamiento, donde vos lo vas llevando hasta la temperatura que es tu target, tu objetivo. Bueno, el tema es que vos llegás a esa temperatura, pero no es necesariamente cierto que vos estás en equilibrio térmico, porque a veces pasa, por ejemplo, que vos podés tener un soluto a una distinta temperatura que tu solvente. Entonces tenés que ir viendo, si tenés dudas, tenés que ir viendo, por ejemplo, podés ver la temperatura de tu soluto, la temperatura del solvente, la temperatura de distintas partes del sistema. Si son todas iguales, bueno, estás casi en equilibrio térmico, igual tu temperatura siempre va a fluctuar. No hay un parámetro, digamos. Tu parámetro es mirar la temperatura y ver que fluctúa dentro digamos, de una forma razonable. Y después, a veces es importante chequear que distintas partes del sistema, todas tienen la misma temperatura. No sé, Viviana, si se te ocurre. Quizás pensando en un ejemplo con las membranas, que es más en lo que trabajo yo, es una cosa es que tu sistema de simulación haya llegado a la temperatura promedio o la temperatura deseada, ¿no? Que eso es lo que mencionaba Juliana, que vas con los datos que tienes en el output de la simulación, tú puedes hacer un gráfico, ¿no? Temperatura versus tiempo y vas a ver que precisamente llega a un plató y hasta la temperatura deseada. Lo otro es el proceso que estás intentando. Entonces, en las membranas, si haces una membrana lipídica, lo más clásico que nosotros usamos para decir si nuestro sistema, si nuestra membrana está en equilibrio, es si los lípidos, las moléculas que hacen la membrana, ya han llegado a su área promedio en el plano de la membrana. Entonces decimos el surface area per lipid, ¿no? O ALP también le llaman. Entonces, si eso ya ha llegado en la simulación, tú haces un time series de esto, lo ves que va cambiando, sube o baja y ya llega a un plato. Y entonces decimos, la membrana está en equilibrio térmico. Pero si me pusiera a mirar la difusión de los lípidos, probablemente sería mucho más larga mi simulación antes de decir está en equilibrio, ¿no? Entonces depende, es un poquito subjetivo, depende qué propiedades estés buscando y también qué sistema estés estudiando, ¿no? Esto es diferente para una caja de agua que estés simulando, es diferente para una proteína, es diferente, no sé, para diferentes cosas, ¿no? Llegar a la temperatura deseada no es necesariamente estar en equilibrio.
Claro, claro. Ay, Ok, vale, gracias. buenísimo. Bueno, entonces para terminar con esta partecita, no, acá viene una clasificación de los termostatos entre globales y locales. Los globales fuerzan a alcanzar la energía cinética promedio, pero pueden fallar la equilibración, como por ejemplo el Berensen o el de Nocé-Huber también puede pasar, que una parte del sistema interacciona más con el baño, y por eso es lo que te decía hoy, que puedes tener distintas temperaturas en distintas partes del sistema, o los termostatos locales, en que cada partícula interacciona individualmente con el baño, que son más efectivos para lograr la ergodicidad, como el de Andersen y el de Langevin. Y otra clasificación de los termostatos pueden ser como deterministas, o sea que no interviene el azar, como el de Berensen y el de Nocé-Huber, mientras que la alternativa son los estocásticos, que producen distintos resultados para las mismas condiciones iniciales del sistema. La temperatura es una propiedad recontra importante siempre que estudien un sistema termodinámico, y una simulación confiable requiere que la temperatura sea correcta, pero también que la distribución de velocidad, o sea, la temperatura como parámetro relacionado con la energía cinética promedio, tenga el valor correcto, pero también que la distribución de velocidades de energía sea correcta, y tener un equilibrio térmico interno. En el material extra que está subido a la clase, hay uno de los artículos que se llama Best Practices, o sea, las mejores prácticas o buenas prácticas en dinámica molecular. Tiene una discusión muy interesante de los termostatos, y también tiene algunos termostatos más nuevos, bueno, que tienen algunas ventajas sobre los que yo les estoy comentando acá, que son los más clásicos. Pero, y sobre todo es muy interesante una tabla de comparación con las cosas que se pueden hacer con cada termostato. Así que les recomiendo que vayan por esa lectura. Bueno, y de los barostatos vamos a hablar menos. Les voy a comentar el barostato más simple, que es el de Berensen, que es parecido al kinetostato. No el kinetostato, que es parecido al termostato de Berensen. Para comprender cómo funcionan, tenemos que recurrir a esta ecuación, que también, que no se hagan problemas, que es una ecuación que sale de la termodinámica estadística, que me relaciona el producto P por B con todo esto que está acá. Y esto que está acá, yo tengo la fuerza entre cada par de partículas IJ multiplicada mediante un producto escalar por el vector que va de I a J. Entonces, esta es la ecuación que me da la presión de un sistema termodinámico en un momento dado para determinadas posiciones de mis partículas. Claramente lo que vemos es que si yo, para ciertas condiciones dadas, quiero cambiar la presión, lo que tengo que hacer es modificar el volumen de mi sistema. Entonces, en esta idea se basa el barostato de Berensen, que utiliza una idea análoga al termostato de Berensen. La única diferencia es que ahora, hoy tenía la derivada de la temperatura con respecto al tiempo, y ahora tengo la derivada de la presión con respecto al tiempo. Y siguiendo un razonamiento análogo, tengo para un sistema que en 3 dimensiones, que el factor alfa, por el cual se tienen que modificar las posiciones, es la raíz cúbica de este término que está acá. Este parámetro beta que está acá es la compresibilidad isotérmica, que es el cociente, esto es el volumen molar de mi sistema dividido el volumen molar de un gas ideal. Entonces, si yo quiero alterar la presión, tengo que modificar el volumen. ¿Y cómo hago para modificar el volumen?
escalo las velocidades. O sea, para modificar la temperatura, escalaba las velocidades. Para modificar el volumen, lo que voy a escalar con este factor alfa son las coordenadas de la partícula. Y eso sería la idea. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Alguna duda o pregunta? Entonces, si queremos modificar la temperatura y la presión en una, escalamos las coordenadas, deberíamos hacer las dos, vendría a ser. Sí, tal cual, tal cual. Generalmente lo que se hace es, vos tenés tu sistema, y primero que todo, bueno, esto todo con detalle lo va a contar mejor Viviana la semana que viene, pero la idea es, vos primero se calienta el sistema y se deja el volumen constante, y luego, una vez que lo tenés equilibrado, relajás el volumen, dejás fluctuar el volumen y se equilibra la presión. Y una cosa que por ahí es importante, porque hoy me preguntaban cómo hago para saber si está equilibrado térmicamente, y lo primero es ver qué pasa con la temperatura. No es garantía, pero hay que ver qué pasa con la temperatura. ¿Cómo sabemos si tengo una presión constante? O si alcancé la presión constante. Pues lo que les va a pasar es que si van a mirar la presión a los distintos tiempos de una dinámica molecular, van a encontrar que ese valor tiene unas fluctuaciones horrendas, gigantescas, que les va a parecer que está todo mal. Pero bueno, no, eso es propio de la ecuación por la cual se calcula, digamos, tiene fluctuaciones muy grandes la presión. Lo que tienen que mirar es la densidad. Si la densidad fluctúa poco, entonces es que está más o menos equilibrado respecto también a la presión. ¿Alguna duda?